Y es un honor tener a quienes nos van a exponer sus puntos de vista en un asunto que es trascendental para nuestra ciudad. El Senado de la República y particularmente su servidora está involucrada en cómo buscar, cómo lograr que lo que se decide desde la gobernanza efectivamente tenga un sentido amplio, fundamentalmente de reconocer los derechos de las personas. Permítanme decir que en el ámbito de los derechos humanos, la humanidad ha ido caminando, transitando en los últimos siglos para ir configurando lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con todos los derechos que tienen que gozar las personas, sin ningún tipo de discriminación, sin alguna discriminación que pueda denotar alguna condición por color de piel, por idioma, por religión, por origen étnico, por género, por edad. Pero también los derechos humanos han ido avanzando hacia la configuración de que los derechos que son intrínsecos a la persona por serlo, también tienen que ver con el entorno, que debe garantizarles precisamente las mejores condiciones para que gocen de todos sus derechos. Cada una de nosotras, cada una de las personas, cada uno de nuestros derechos son derechos humanos porque somos personas, pero no somos entes aparte de lo que, del entorno donde vivimos, donde caminamos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde se desenvuelve nuestro hábitat. Por eso a mí me motivó sobremanera hablar de los proyectos que tienen que ver con el entorno donde se mueven las personas. Ese es el nuevo enfoque que tenemos que darle a los derechos humanos. Y la humanidad está transitando hacia eso. ¿Tiene que ver dónde pones una escuela? Claro que tiene que ver dónde pones una escuela. ¿Tiene que ver cómo logras la configuración de un ente urbanístico? Tiene que ver con eso también. ¿Dónde está edificado un lugar donde se habita o donde se trabaja? Cada vez la humanidad trabaja más a integrar los derechos humanos también con la parte social, la parte cultural, la parte económica, la parte civil de nuestras organizaciones y también la parte, por supuesto, política. Cómo tenemos que gozar de los derechos medioambientales, cómo tenemos que gozar de los derechos tecnológicos, todo lo que la humanidad a través de la ciencia va logrando, va construyendo, va configurando, todo eso tiene que formar parte para apoyar este sentido de lo que deben ser los derechos humanos. Por eso, me parece que los gobiernos y quienes están al frente de los gobiernos, cualquiera que sea su ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, o desde los organismos autónomos, los organismos gubernamentales, por supuesto, también todos, tenemos que preocuparnos en que lo que hagamos efectivamente parta de ese punto de vista. Y ese punto de vista necesariamente no puede darse de manera docta, ninguna decisión puede darse de manera docta, de manera seria, de manera transparente, de manera fundada, si no se toma en consideración las voces distintas que tienen que ser tomadas en consideración. Esa es además una de las características que fortalecen a los derechos humanos y que es precisamente la democracia. Nos hace falta construir canales más democráticos para que podamos incidir en que lo que se define vaya tomando como eje fundamental a la persona. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y en ese sentido,
Cuando conocimos, y ya ahora sí voy a aterrizar, el proyecto de una de nuestras avenidas más emblemáticas en la Ciudad de México, que es la avenida Chapultepec. Yo estuve en algunas ocasiones como parte de mis estudios en un teatro que estaba enfrente del acueducto, que lo tenía la Universidad Nacional Autónoma de México, el CUT. Ahí yo estuve ahí, entonces conocemos cómo es lo que significa el tener esta parte en medio de nuestra ciudad. Si lo vemos en el mapa, es la parte central, no es el centro, es la parte central, justamente donde vienen los cruces con la avenida Insurgentes, y luego uno de los cruces emblemáticos que puede ser, bueno, por supuesto, el Paseo de la Reforma, pero algo muy importante que quedaba medio invisibilizado con una gran historia es la avenida Chapultepec, no es cualquier avenida. Y cuando conocimos el proyecto elevado de este corredor cultural Chapultepec, y vimos cómo se estaba dando la discusión y la dinámica de las distintas interpretaciones de cómo se estaba emprendiendo, y viviendo además yo en La Condesa, pues por supuesto que tenía que decir, aquí estoy yo, y si en algo sirve mi posición de poder como senadora, que tiene una historia ahí, que vive cerca de ahí, que está comprometida desde este enfoque de los derechos humanos, después del rollotote que me eché al principio, pues claro que con esa argumentación, por supuesto que estoy comprometida con lo que vayamos a decidir en las próximas horas, días, en la Ciudad de México. Y eso, desde otro aspecto, ha motivado esta discusión a vecinos e integrantes de distintas organizaciones preocupadas justamente por el entorno, sobre cómo se pretende lograr construir un centro comercial Chapultepec, como se le llama, en esta avenida en todo su ancho, desde que comienza, desde la parte de que está en la glorieta de Chapultepec y hasta que termina en el bosque, antes del bosque. Toda esa parte es un proyecto macro, sensacional, si uno lo ve, pero hay discusiones que tenemos que vigilar y dar. ¿Se está aprovechando bien el uso del suelo? ¿Hay algún cuestionamiento a la concesión, al aprovechamiento del uso del suelo? Esta declaratoria de necesidad pública que otorga precisamente la concesión, aprovechamiento y explotación del uso del suelo de esta avenida Chapultepec, realmente es algo que está bien determinado justamente para lograr que esta zona de nuestra ciudad se vindique, porque nadie estamos en contra de que esta zona de nuestra ciudad se vindique. La vindicación de los espacios públicos tienen que ser revisados, y efectivamente no podemos seguir manteniendo la avenida en el abandono en el que se encuentra. Hay un acueducto sensacional que está literalmente medio abandonado, una colonia de aquel lado que no tiene una interrelación con la otra zona comercial que también está totalmente abandonada, que es horrible transitar por las calles de la zona rosa. No sé si ustedes lo hacen, yo lo hago más o menos seguido, y es increíble que todavía tengamos en nuestra ciudad, en esta zona de la ciudad, la gran bronca que tenemos con estas calles literalmente destrozadas. Y bueno, entiendo la motivación de vindicar la zona, pero ¿se está haciendo lo correcto, no? Pues de eso vamos a hablar hoy. Y yo le doy la bienvenida en este debate que organizamos en el Senado, precisamente para hablar sobre el corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa, a 4 ponentes de lujo, que cada uno desde su ámbito de trabajo, desde su aspecto profesional, desde su directriz, nos van a dar su opinión sobre lo que vemos, y próximamente iremos a tomar una decisión las y los ciudadanos de estas colonias respecto a lo que puede ser un buen proyecto o un pésimo proyecto. Y en ese sentido comienzo dándole la bienvenida al arquitecto Alejandro Hernández. Alejandro Hernández es director editorial de Arquine. Él es arquitecto y además es editor, ha publicado
diversos artículos en periódicos y revistas, y por supuesto al ser director de contenido de Arquine desde julio de 2013, tiene una opinión muy importante. Debo destacar que es coautor de 100% Arquitectos del siglo XX en México, y de Sombras, Sombreros, Sombrillas, y de algunos principios de la arquitectura, así se llama, Sombras, Sombreros, Sombrillas, de algunos principios de la arquitectura. Entonces, te paso el micrófono. Ahí tienes el micrófono, Alejandro, por favor, Alejandro Hernández Gálvez.